Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. No vamos a callarnos, no vamos a descansar hasta que podamos ver el resplandor de su justicia en nuestra ciudad. No vamos a descansar ni vamos a callar hasta que su salvación se encienda como una antorcha y llegue a nuestra tierra un tiempo de avivamiento. Siempre nos escribe en la iglesia. Ahora pusimos reja ahí para que nos escribe, pintamos, nos escriben. Una frase decía: la única iglesia que alumbra es la que arde. Y al principio me molestó. Pero aquellos que con mala intención escriben pusieron un desafío en mi corazón. Y es el anhelo de nuestro corazón como asociación, que cada una de nuestras iglesias pueda arder en el fuego del Espíritu Santo. Y para este tiempo de alumbrar, para este tiempo de no callar, para este tiempo de no descansar, el Señor allanó el camino para que pudiéramos tener entre nosotros a este varón tan precioso, que es el pastor Ricardo, a quien recibimos con un aplauso esta mañana. Y yo quisiera pedirle que se presente él solo, no vamos a andar, si se conoce mejor él que nosotros. Así que, Ricardo querido, escuchamos palabra de Dios en tu boca y queremos conocerte un cachito, así que presentate solo. Bueno, puede tomar su lugar, por favor. Gracias. Tal vez ayer hablaba con mi esposa en la noche. Le pedía que orara por mí. Llegué bien abatido después de meter la pata aquí frente a ustedes. Qué pena. Pero bueno, soy casado ya por 36 años con mi maravillosa esposa Giselle. Soy pastor de una iglesia llamada Vida Abundante y tengo el privilegio de presidir la organización de iglesias muy pequeñita de 25 comunidades de fe, Vida Abundante. Y entonces para mí es un gusto muy enorme, gracias Pablito, poder estar acá con ustedes, y especialmente el hecho de que tengamos un tema, un lema, una meta, un propósito que tiene que ver con familias sanas. De hecho, esa es declarada mi misión de vida: sanar familias con el Evangelio de Cristo. A eso me dedico. Para eso me levanto, para eso respiro, para eso estudio, para eso predico. Todo gira alrededor de eso. Y cuando llego a un lugar como este, donde tenemos un espacio que empezaba anoche y trabajamos el tema de familias, y se me dan algunos temas particulares para poder trabajar. El primero tiene que ver con los peligros que nos rodean a nosotros. Pero una vez que analizaba el tema que se me pedía, con el que iniciara esta mañana, trazaba una lógica que pasa por los peligros circundantes, pero cómo particularmente la iglesia ha abrazado algunos de ellos. Así que el tema que voy a trabajar ahora se llama vicios
en la iglesia. Ese es el tema que voy a trabajar, donde toco la arista que se me pidió, que son precisamente esas amenazas que se ciernen delante de nosotros. Usted y yo somos herederos de una promesa de bendición, pero que genera una gran responsabilidad. Es una promesa repetida en una enorme cantidad de veces. La primera vez que la encuentro está en Génesis capítulo 12, en el verso 3. Dice así: bendeciré a los que te bendigan, es Dios hablando con Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Es una promesa de compañía, es una promesa de defensa, es una promesa de cuidado. Y luego viene esta declaración, leo de la NVI: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El día que yo leí eso, hubo un momento, hay momentos en que algo salta de la Biblia y te muerde el alma. A mí me pasó eso con este pasaje. Saltó de la escritura y se me ensartó en la vida. Y yo entendí que yo era heredero de esa promesa, de ese desafío. Que yo iba a ser alguien que Dios iba a utilizar para bendecir familias. Pero eso empieza primero con mi propia familia. Yo no puedo bendecir otra familia si antes no bendigo mi propia familia. Y tengo que empezar con mi círculo más íntimo. Levante alguna de sus manos, cierre sus ojos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Permanezca así. En ti serán benditas las familias de la Argentina. En ti serán benditas las familias de Buenos Aires. En ti serán benditas las familias de La Plata. Por ti será bendita tu familia. Sean bendecidos nuestros hijos, sean bendecidos nuestros padres, sean bendecidos mis hermanos. En el nombre de Jesucristo acepto la promesa con el desafío que trae. Me entrego a ti, Señor, y te suplico, hazme bendición a las familias de esta tierra. Por Cristo, que así sea. No es solo una vez. En 26:4, una vez más de Génesis, vuelve a decirse que serán benditas las familias. Ahí lo que dice es: toda la descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. En el 28:14, una vez más: y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y en Efesios 3:15 lo dice de esta manera: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Así que ahorita lo que voy a hacer es desarrollar cosas que, siendo normales afuera, han permeado la iglesia. No son un peligro, ya son reales dentro de la iglesia. Nuestra gran lucha como cristianos, y eso es tarea de todos, hay una enorme responsabilidad en los pastores y en los líderes, es mantener la iglesia saludable, es mantener la iglesia equilibrada. Esa es nuestra gran tarea. Así que voy a mencionar estos vicios que amenazan la iglesia. Es una amenaza latente y que nosotros no podemos permitir que eso crezca, ocurra o crezca, sino que es una atención, es como una vacuna, como algo que nos advierte. Aquí está el primero. Voy a ver si está eso ahí está el primero. Muy bien. Lo primero que quisiera mencionar es este vicio, es el vicio de la ley.
A ver, en una comunidad como la que tenemos, en este lugar donde hay muchas iglesias, algunas denominaciones diferentes, yo no me voy a hacer referencia a alguna en particular o a esto. Yo primero hablo de mí mismo, hablo desde mi perspectiva. Espero que nadie pueda sentirse de alguna manera aludido. Voy a tratar de hablar con libertad, pero también con respeto. Aquí está este vicio que amenaza a la iglesia y es el legalismo. Primero que nada, cito la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:6 dice de esta manera: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra. La Reina Valera dice: no el de la ley, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Este pasaje, que ha sido maltratado durante muchísimo tiempo, haciendo pensar que estudiar es algo incorrecto o prepararse es algo impropio, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida, con ese espíritu que trae libertad. Porque el legalismo es hijo de una serie de carencias, y una de las carencias que produce el legalismo es la ignorancia, que no somos capaces de entender, y entonces nos refugiamos en la rigidez metálica y no somos capaces de disfrutar la gracia que Dios ha dado a nosotros, entendiéndola de manera correcta. Defino legalismo para que caminemos por un sendero correcto o común: apego al ritual o al manual sin gracia, sin libertad, sin misericordia, sin vida. Vale más el rito que la gente, movidos por una tradición irrelevante. El legalismo confunde la historia con la verdad de Dios. Hace del rigor histórico algo como si fuera palabra cuando no lo es. Agarro una interpretación lejana de la palabra de Dios y la impongo como si fuera una ley. Es fervor por el uniforme antes que por el ADN de Dios. Es gente con ceño fruncido y una cara de no. Empiezo con un ejemplo lejano. Por años, la Iglesia Católica, el sacerdote con su vestimenta daba la misa de espalda a la gente y daba la misa en latín. Así que la gente venía al templo con la vida en pedazos, con una hija que estaba mal portada y con un matrimonio en llamas. Venía a buscar a Dios y se encontraban a una persona hablando en otro idioma y de espalda a ellos. La gente se devolvía con un ritual, pero sin vida. Pero déjeme decirle algo: la iglesia evangélica puede tener su propia versión de eso. Mi punto no es la comunidad católica, a la que respeto. Mi punto es mi familia en la fe. Porque alguien podría venir con la vida en pedazos a la comunidad de fe y no encontrar respuesta para su vida, porque hablamos en otro idioma y porque aunque estoy de frente a la gente, estoy lejos de ellas. Se llama legalismo. Porque lo que tengo para esa persona es una lista de reglas y no la gracia poderosa y liberadora de Dios. Así que mi tema no es con lo que pasó hace siglos o con lo que pasa en otra comunidad. Mi tema es con mi familia de la fe cristiana evangélica. El legalismo
solo cambia de cara. En tiempos bíblicos era asunto de judaísmo, que si el sábado, que si la circuncisión. Ayer tomó forma de rigidez externa cuando se le decía a una dama que el pantalón solo le pertenece al varón, que esto, que lo otro, que ir al estadio, etcétera. Hoy es una rigurosidad en el servicio, no de la misión cristiana necesariamente, sino respecto al modelo de turno que en algún momento se quiere implantar en una comunidad de fe. Debemos luchar, orar para que la iglesia se mantenga saludable, equilibrada por la palabra. Si alguien piensa que soy un libertino, que soy un liberal, que pues es el sendero, yo creo en la integridad, creo en la santidad. Creo que estamos llamados a vivir de una manera que honre a nuestro Dios. Lo que no estoy dispuesto es a transar la libertad que Jesucristo ganó para mí. En algún momento atendía al líder de una iglesia. Me decía él que estaba en una crisis porque él pertenece a una comunidad de fe que tiene un sistema de grupos, en grupos chicos. Nuestra iglesia también, yo creo firmemente en los grupos pequeños. Y tenemos una dinámica de grupos pequeños que es una estrategia de servicio, de trabajo, etcétera. Entonces él me decía, mira, yo realmente amo mi iglesia, amo a mis pastores, pero un día vamos a prepararnos para ir al trabajo de la reunión de los grupos chicos, donde no se debe faltar y nunca faltamos, pero nuestra hija no aparecía. Así que de un momento a otro oímos la puerta y llegamos y era nuestra hija. Venía con la ropa sucia de su secundaria, venía con la ropa sucia, ajada. Venía alcoholizada, venía de beber alcohol. Así que, ¿qué pasó con nuestra hija? La metemos y la acostamos, llamamos a alguna compañera, nadie nos daba razón qué había pasado. Es nuestra hija. Y en eso mi esposa me toca el hombro y me dice, amor, tenemos que irnos para la reunión, no podemos faltar. Nos regañan. Ahí está mi hija en aquella condición. Y yo, me dice, salgo para una reunión porque no puedo faltar, porque me cae la ley encima si falto. Y mientras iba de camino pensaba, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo estar haciendo esto? ¿Cómo es que no puedo llamar y decir, tengo una situación prioritaria que atender? Mi familia, mi hija. Así que fue triste, doloroso ver a ese hombre llorando, sentir que él era preso de un rigor de ley y no de la gracia que le permitiría tomar una decisión lógica y poder atender a su hija, que era su prioridad, siempre lo será, igual que su familia. ¿Qué pasa con nosotros? El legalismo fomenta el orgullo de la autojustificación. Me hace sentir que soy correcto, me susurra al oído, soy una persona que logra sus metas y que, mire, tengo los galones de las cosas que hago. El legalismo no considera las diferentes realidades. Es enemiga del intelecto, es enemiga de la familia y es enemiga de la labor, de la tarea, del trabajo. El legalismo
le dice a una persona: es prohibido pensar. El legalismo cercena la capacidad del pensamiento. Terrible, terrible. Si es una orden de Dios, ámame, dice él, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con toda. Dios me dio cerebro para que lo use. Me dio capacidad de pensamiento. Pensar no es ser rebelde o malcriado. Pensar es un privilegio. Decía este pastor: no lean libros cristianos, no vean televisión cristiana, no escuchen radio cristiana. Y la razón que daba: porque eso significaría que yo no les estoy dando suficiente. Decía: me sentiría ofendido que ustedes busquen en cualquier lado. ¿Qué es eso? Eso es sectario. Es absolutamente sectario. Eso yo lo puedo entender de un mormón, pero no de un cristiano. El legalismo establece un estándar rígido de espiritualidad. Genera un cristianismo plástico y de fachada. Produce valor por hacer y tener. La gracia queda lesionada. Se exige rendimiento. Si realmente quiero crecer, hay una pérdida del orden bíblico de prioridades, indiferencia a la realidad individual, un desarrollo de la culpa y de la ansiedad, un desplazamiento de Jesús como el centro. Y de un momento a otro, en el legalismo, Cristo es desplazado y una figura humana y una figura, una armazón y estructura queda en el centro. Todos servimos a un sistema, no a un Jesucristo, no al Rey. Trágico. Y una de las cosas más fuertes: el liderazgo de la iglesia desarrolla un sentido de posesión de las personas. La gente me pertenece, dice el líder. La gente no es libre, son míos. Pero ninguno de nosotros tiene la factura de alguien. El único que tiene la factura es Jesucristo el Señor. Él fue el que pagó por nosotros. Yo le pertenezco a Él. Y yo soy sumiso a mis autoridades, como una sumisión como la que hablaba un día de estos. La sumisión correcta no es la del temor, es la del amor, es la del respeto. Esta mujer prostituta, esto apareció en un periódico en los Estados Unidos, la historia de ella, para vergüenza de nosotros, iglesia. Esta prostituta está en su labor en una esquina y hay un predicador callejero. El predicador callejero levanta la voz y empieza a hablar. Casi nadie se detiene a escucharlo. El predicador callejero, cuando termina, reparte algunos tratados. Casi todo el mundo los arruga y los bota. Y la prostituta, a unos 50 metros de esa calle mala, difícil, está escuchando. Y cuando él hizo la oración de fe, ella la siguió. Y le dijo: Dios, ayúdeme. El predicador callejero dijo: alguna iglesia hay cerca de su casa, vaya, vaya. Aquella mujer tomó rumbo a su casa, durmió. Al día siguiente se bañó, se vistió y fue a la iglesia. Fue a la iglesia que conocía por ahí cerca. Su ropa no era adecuada para ir a una iglesia. Lo más recatado que tenía,
rebasaba los límites de la comunidad de fe. Así que cuando ella entra, todo el mundo la ve. La vuelve a ver de arriba abajo. El predicador acentúa el tema de esas mujerzuelas. Y cuando decía esas cosas, la gente decía amén, volviendo a ver. Al final, todos se saludaron, todos se abrazaron y nadie reparó en ella. Regresó a su casa profundamente decepcionada, profundamente. Y al día siguiente amaneció sin vida. Se había quitado la vida. El círculo era terrible de crisis, de desazón. Y por eso el periódico se enteró de su historia, porque ella la tituló Mi última oportunidad. Y la iglesia a la que llegó padecía de una enfermedad terrible llamada legalismo. ¿Sabe que la iglesia es un hospital? No es un club de lindos. La iglesia es un hospital. Eso lo dijo Cristo. No soy yo, lo dijo Cristo. Él dijo que no había venido a buscar sanos. ¿A quién vino a buscar? Entonces el enfermo tiene derecho a entrar aquí. Me decían los sugieres un día de estos: pastor, habían dos jóvenes, dos varones, y uno le tenía la mano al otro así. Y le digo, y demos gracias a Dios que vinieron. Gracias a Dios. ¿Dónde podría llegarles el evangelio? ¿Dónde? ¿Por qué están aquí? El primer gran peligro de la iglesia que quiero mencionar, que haría muchos, es el legalismo. El segundo, vamos al segundo gran peligro. Este es otro. Eso uno lo entiende del entorno en el que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo altamente materializado, metalizado. Es un peligro terrible. El materialismo es realmente, voy a definirlo, son muchos años de iglesia. Nací en el año 81 en Cristo. Por el ministerio que el Señor me ha permitido tener, vivir, en el que le sirvo, me toca estar en una enorme cantidad de iglesias, de contextos, de denominaciones diferentes. Yo amo la iglesia, soy parte de sus problemas y anhelo ser parte de la solución. Así que mi perspectiva intento proponerla después de que me ha tocado caminar por muchos senderos en la fe, de muchas comunidades de fe. Así que trato de proponer mi propia definición. Esta es corta. El materialismo cristiano, lo defino en una frase corta, es la espiritualización de la avaricia. Es la misma de afuera, la misma del político, la misma del empresario tagarote, abusivo de sus trabajadores. Y en la iglesia es la espiritualización de un peligro añejo llamado avaricia. Jesús dijo: el peligro, el problema serio, mi rival ni siquiera es el diablo. Jesús dijo: si yo compito con alguien, compito con un Dios con minúscula llamado Mamón. Las riquezas, ese sí es. No puedes adorarle a él y adorarme a mí. A ese nivel. Y hablándonos a nosotros con alguna responsabilidad eclesiástica, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 9, dice así: los que quieren
enriquecerse, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Cuando una persona quiere hablar de peligros de nuestro tiempo, del momento en que nosotros vivimos, y solo se asoma pensando o asumiendo que esto no ha penetrado la iglesia, no la ha contaminado, no la ha afectado, no termino de entender que la Biblia es un libro que lee gente, que lee la iglesia. Y cuando la Biblia me dice esto a mí, yo tengo que saber que esa es una amenaza latente. Y lo que tengo que hacer es no preguntarme, ¿cuándo va a entrar? Sino preocuparme porque estando adentro puede afectar mi vida. No me va a permitir desarrollar la vida de iglesia como Él quiere que sea. Así que, ¿cómo sé? ¿Cómo entiendo este reto, este desafío, este vicio peligroso del materialismo? Sé que algo está mal cuando confundo las finanzas, se confundieron las finanzas de la iglesia y del líder o de los líderes. A ver si me doy a entender. La Biblia me enseña a mí que los obreros son dignos de su salario. Eso me enseña la Biblia, que yo no le tengo que poner un bozal a un buey que trilla. Pero acorde a lo normal, yo tengo que tener entonces un salario. La iglesia que yo pastoreo es una iglesia bastante numerosa. Y yo tengo que tener por mi trabajo, y empecé no recibiendo salario, pero de un momento a otro el crecimiento de la iglesia me empujó a tener que estar de tiempo completo, porque el trabajo es muchísimo. El staff de gente que trabaja en toda la organización son 150 de empleados de planta de nuestra iglesia. Mucha gente. Por la escuela, por el colegio, por un albergue para niños abandonados que tenemos, 150 personas. Cada uno tiene que tener un salario. Mi salario no lo puedo definir yo, eso no sería ético. Tiene que haber un grupo aparte que defina las políticas salariales, las cuales tienen que ser acordes a la responsabilidad. Como la comunidad de fe es la que colabora para todo lo que se hace, entonces 2 veces al año nos paramos al frente y damos cuentas de todo lo que ha ingresado y en qué se utiliza. Eso es respeto para la comunidad. Le decimos en qué se invierte cada centavo. Y si alguien tiene dudas, aquí están los contadores. La primera vez, hace muchísimos años, que empezamos con la práctica de la auditoría externa, contratamos una firma externa que auditara la iglesia, para que el informe financiero no fuera hecho por nosotros, sino que el informe financiero llevara el reporte de una firma de auditoría externa, que dictaminara cómo estábamos nosotros. Así que me dijeron, Agüero y Agüero es una buena firma. Así que los sugerimos a ellos. Bueno, me dice, pero hay un tema. Ellos son, los dos, Agüero y Agüero, son líderes católicos comprometidos. O sea, no son solo de fe católica, sino que son gente militante católica. Y le dije, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Así que aquellos señores vinieron y nos pasaron por el colador
todas las finanzas de la iglesia, toda la contabilidad, todo, la forma en que se compra, la forma en que se paga, todo, colados. Presentaron un informe y aprobaron la gestión administrativa contable de nuestra comunidad de fe. Y eso nos llenó de gozo. Cuando fuimos a presentar esta vez el informe financiero a la iglesia, fue maravilloso decir, y la firma tal nos presenta aprobados. Bendito sea Dios. Pero lo curioso de todo fue que 3 meses después, Agüero y Agüero, firma contable, envió una ofrenda a nuestra iglesia que triplicaba lo que le habíamos pagado por el trabajo. Y cuando yo escuché eso, le di gracias a Dios. Porque la iglesia, cuando dice que tiene que ser luz, es que tiene que ser luz en todas las áreas. Realmente sé que estoy enfermo de materialismo cuando no hay rendición de cuentas, cuando hay un énfasis desmedido en el discurso sobre el dinero. El dinero es importante, hay que administrarlo bien. Yo levanto fondos, hablo sobre ofrendar, sobre diezmos, hablo sin temor, sin vergüenza de nada. Pero cuando hay un énfasis desproporcionado, cuando la iglesia se volvió monotemática, hay un problema. Debo tener cuidado. ¿Qué pasó? Se distorsionó el concepto de gracia cuando solo se habla de dinero, y cuando es capaz del dinero mencionarse como una vía para poder obtener algo de Dios. Tengo que tener cuidado allí. Distorsión del mensaje del evangelio, distorsión de la imagen de la iglesia, una fama de metálicos, distorsión del concepto de éxito. Este hombre, un empresario, dueño de gasolineras, era parte del círculo más íntimo de un pastor. Un día se le pidió que hiciera un préstamo a la iglesia porque no había alcanzado para pagar salarios, era mucho dinero. Y entonces él, con gusto, por amor a su iglesia, por amor a su ministerio, y él tenía el dinero, lo presta. Se le dijo: es por tanto tiempo y se te devuelve. Es una coyuntura particular. Pasó ese tiempo, pasó más, un silencio tremendo, no pasaba nada. Y curiosamente, aparejado viene una tensión económica en la empresa de él, una falta de liquidez. Entonces el angustiado viene y pide que si se le puede pagar, que tiene una necesidad. Acto seguido pasan varias cosas. Uno, un hielo hacia él. Recibe la noticia por correo de que ya no es parte del círculo íntimo del pastor, del grupo aquel. Y entonces empieza a sentir cómo lo empiezan a alejar, y él no sabe qué es lo que está pasando. Lo único que está pidiendo es que si se le puede pagar su dinero. Su situación económica empeora, es una crisis complicadísima, y un día, cuando va a montarse a su auto con su familia, llega la ley y su carro es confiscado, se le quita. Estaba como prenda de alguna gestión financiera, y se le quita el carro, y él queda en la calle con su esposa y sus hijas, y se llevan su auto, y él entra en una crisis de fe. Hay cosas que no justifico, pero yo entiendo afuera.
La tragedia es cuando la iglesia se enferma. ¿Y quiénes somos responsables de que la iglesia se mantenga sana? Usted y yo somos responsables de eso. Los líderes que hoy estamos acá, de cualquier nivel, particularmente los pastores, hombres y mujeres, estamos llamados a luchar y a pedirle a Dios que nos permita mantener la iglesia, luchar para que la iglesia sea saludable. Siguiente vicio, si me ayudas, por favor. Siguiente vicio que quiero mencionar es este, es lo que voy a llamar el secularismo. Cuando digo esto me refiero a la relativización de la verdad de Dios con conceptos terrenales. Esto es algo que ocurre en nosotros. El goteo que tenemos, que permea nuestra sociedad, uno todos los días. Medios de comunicación, música, noticias, empieza a tratar de desviar la forma en que yo pienso, la forma en que defino las cosas. Entonces, el secularismo es algo que amenaza. Se me acerca la mamá de una muchachita. Ella asiste a la iglesia con su mamá y ella me dice: mire, mi hija, ella es en su escuela, en su colegio, ella es promotora del tema de aborto, ella defiende ese tema, ella es la que aparece en los debates, pero ella viene aquí a la iglesia conmigo. Por favor, pastor, dígale algo, decía. Entonces yo me quedo frente a esta muchachita, me quedo viendo y le digo: no le voy a decir nada, a menos de que ella quiera, porque eso es respeto. Yo no me voy a imponer sobre ella. Y le digo: hija, ¿tú quieres hablar conmigo? Y ella se siente respetada y me dice: sí, quiero hablar con usted. Y le digo: y cuéntame, ¿cómo es que eres promotora de esto? Y empezamos a hablar. Y entonces yo tengo la oportunidad de darle una perspectiva diferente. Ella pensaba que yo le iba a caer primero con una serie de versículos bíblicos. Claro que tengo palabra para darle, pero yo entiendo lo que ella necesitaba era una lógica diferente. Entonces empecé a hablarle del creador. Le dije: mira, tiene que haber un creador. Los del Big Bang piensan que nada más fue Big Bang porque explotó de la nada, pero recuerda que 0 por 0 da 0, no puede ser. Yo creo que sí hay un Big Bang porque la ciencia habla de esto, pero yo soy de los que creo que el que dijo Big y el que dijo Bang fue Dios. Así que vamos a empezar por ahí. Hay un creador. Alguien hizo esa pintura, alguien hizo esa escultura. Las cosas no se hicieron solas. Este púlpito no se hizo solo, alguien tuvo que haberlo hecho. No me digas que tú crees que las cosas se hicieron solas. Y el creador lo hizo todo perfecto. Y por ahí nos fuimos. ¡Pum! Ahí está la chica. Nosotros tenemos una presión enorme sobre nuestros niños, sobre nuestra juventud, sobre los adultos. Hay una presión enorme del secularismo. Dice Primera de Corintios 1:21: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Cuándo el secularismo no es un problema? Cuando se usa de manera sabia toda la riqueza del conocimiento que se encuentra en la sociedad, intelectual, científica, siempre sometida a los principios de la palabra de Dios. Cuando una persona cree que yo no debo exponerme a nada que no sea cristiano, a ver si me logro dar a entender. No quiero que me juzgue antes de tiempo. Entonces yo le digo a mi hijo: tienes que usar jabón cristiano, tienes que usar champú cristiano, los macarrones tienen que ser cristianos, todo tiene que ser cristiano.
Y entonces, eso no calza con lo que Jesús hizo. Y aquel verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y no se vino a encerrar en la iglesia. Caminó por los diferentes senderos. La palabra de Dios me enseña. ¿Usted recuerda a Pablo predicando en Atenas? Hechos capítulo 17. Su astucia. Oigan, atenienses, wow, ustedes sí que son religiosos. Uy, me tienen impresionado. Me he paseado por acá y he visto toda la cantidad de dioses que tienen. Uy, por cierto, me encontré un altar donde no había Dios. Ahí había un rotulito que decía: al Dios no conocido. Fíjense que a ese sí lo conozco yo, y yo les quiero predicar de ese. Y empieza a predicarles del Dios no conocido, y les cita a dos poetas griegos. Y esa cita maravillosa, él dice, ellos tenían que estar hablando de Dios. En él somos, nos movemos y existimos. Arato dijo eso, y él lo cita. Pablo no solo leía libros cristianos, él se instruía y agarraba todo como una herramienta para traer gloria al nombre de Dios. Lo que no puedo es dejarme retorcer nada más y de una manera terrible terminar pensando con una mente natural. ¿Qué es una mente cristiana? Una mente cristiana no es una mente evangélica. Una mente cristiana, dice Pablo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que es una mente religiosa? No. Porque Jesús habló de todo, habló de política, habló de economía, habló de la injusticia social. Es poderoso el mensaje de Jesucristo. Nosotros no podemos convertir o reducir el mensaje de Cristo solamente, comillas, a un mensaje religioso. Fue mucho más que eso. Una mente cristiana es una mente, número uno, bíblica. Todo lo que tengo es un principio bíblico para aplicarlo a una situación en particular. ¿Por qué creo en la vida? Porque la Biblia me habla de la vida. ¿Por qué creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer? Porque es lo que la palabra de Dios me enseña, pero es también lo que la naturaleza reclama. Y cada cosa que hago tiene que tener asidero escritural, y también lo veo reflejado en la creación. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y entonces ese es Cristo hablando, y su palabra pesa para mí, es autoritativa. Esa es una mente cristiana. Así que esta la dejo ahí y concluyo con este. Este es el último concepto. Este es el otro peligro de afuera que ha atacado a la iglesia adentro: el autoritarismo. Lo defino. El autoritarismo evangélico es cuando ya no es una relación de amor, de un liderazgo saludable. El autoritarismo evangélico es cuando empezamos a ver emergiendo ayatolas religiosos, Hitlers religiosos, implacables. La gente les tiene miedo, absolutamente implacables en su discurso, lanzados a un estrellato, intocables, amparados en sus títulos. Yo creo en los ministerios, todos están en la palabra. Lo que no creo es que los ministerios desarrollen clases sociales dentro de la iglesia. Porque el más grande de todos, según Juan capítulo 13, sabiendo Jesús que había salido del Padre, sabiendo Jesús que el Padre le había puesto en él todo poder y toda autoridad, el más grande de todos en Juan 13 dice que en el punto máximo
de gloria y poder, se levantó de la mesa y le lavó los pies a sus 12 discípulos. El más grande de todos lava pies. Ese es Cristo. Y nosotros, cuando dejamos que nos infecte el mundo, tomamos posturas y actitudes en nuestro liderazgo que están lastimando familias. Dice 2 de Corintios 18: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Atención, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Definición: el autoritarismo es el empoderamiento de un líder estorbando la relación con Dios y atrofiando el desarrollo de almas, cerebros y ministerios. Es la demostración pública de problemas no resueltos internamente. ¿Qué es un autoritario? ¿Qué es una persona autoritaria? Es alguien con una enorme cantidad de complejos internos que no han sido resueltos. Es la promoción del servilismo y no del servicio. Cuando la Biblia dice: haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, no es una sugerencia. Filipenses 2 no es una sugerencia, es una orden. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que decidió, ¿qué decidió? Decidió bajar gradas. Dice que se despojó, se humilló, descendió. No solo se hizo hombre, sino que llegó a la muerte. Y no solo muerte, sino la peor de todas de la época, muerte de cruz. Desnudo, sin trapito en la cintura como lo pintan, en una cruz de vergüenza. Los romanos castigaban con dolor y vergüenza. Y en ese punto, lo que dice Pablo en Filipenses 2 es: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Usted y yo necesitamos entender que ninguno de nosotros debe forjarse un nombre. Yo no debo forjarme mi nombre, no debo promover mi nombre. Yo debo permitir que sea Dios quien me dé nombre a mí. La autopromoción es absolutamente contraria a lo que la palabra me enseña. Si algo va a ocurrir es porque Dios es el que lo está produciendo, el que está haciendo que usted o yo, ¿sabe qué nos toca a nosotros? Bajar gradas. A usted, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Las personas son por naturaleza idólatras. La idolatría está en las entrañas humanas. Y eso lo que quiere decir es que la idolatría evangélica es más peligrosa que otras. Porque la idolatría evangélica idolatra personas de carne y hueso, los lanza al estrellato. Y eso, cuando empieza a acariciar el alma de una persona que no está firme en su carácter en Dios, entonces se torna sumamente peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese poder, esa autoridad, ese autoritarismo del que hablábamos, esa manipulación de almas, empieza a generar ayatolas hitlerianos evangélicos, que en su forma de hablar, cuasi perfectos, intocables, no le rinden cuentas a nadie, nunca son vulnerables, jamás pueden contar sus glorias, pero no cuentan sus derrotas. Todos los predicadores que estamos acá, cuente también sus miserias. Cuando yo veo a Pablo escribiendo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso mismo es lo que hago. Pero hoy lo que tenemos pareciera es ser santos querubines que bajaron de alguna estratosfera a predicarnos y se devolvieron para allá. Somos iguales, las mismas luchas, el mismo sudor, la pasamos difícil, complicada. Y cuando alguien oye a un líder abrir su corazón en sus luchas, dice: no estoy solo, voy caminando con el consuelo con el que Dios lo consoló. Ay, Dios me va a consolar también a mí. Así que mi amado, mi amada hermana, solo le pido y le suplico a Dios que Él pueda ayudarnos, porque hay muchos peligros afuera. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que más me preocupa es cuando la sal ha perdido su sabor y cuando la luz ha perdido su resplandor. Eso es lo que nos preocupa. Así que en un momento como este, donde estamos juntos para suplicarle a Dios que nos ayude, que sane nuestras familias, concluyo con un texto bíblico, 1 Timoteo 5:22. Es un consejo de Pablo a su discípulo Timoteo. Es sencillo. Dice así. Cierre sus ojos y se lo leo. Consérvate puro. Levante su mano. Hijo, hija, consérvate puro. No importa lo que veas, lo que escuchas, sopésalo a la luz de la palabra y sopésalo a la luz del carácter de Jesucristo. Compara discursos, actitudes y formas con la personalidad de Cristo el Señor. Hijo, consérvate puro. Consérvate puro. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor. Estamos en un lugar como este, amparados en la esperanza de que si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla, se aparta de su mal camino, dice tu palabra que entonces escucharás. Qué milagro poderoso. Perdonarás. Lo ocupamos. Y anhelo que sanes nuestra tierra, Señor. Primero, no oro por nadie más. Primero oro pidiéndote: sana mi vida, Señor. Y ahora te pido: sana mi familia. Y ahora te pido, Señor, sana mi tierra. Sana a esta Argentina. Sánala, Señor. Que la sal recupere su sabor y que la luz recupere el resplandor. Sánanos, Señor. Sánanos. Restáuranos, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a adorar a nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Levanta ahí tus manos. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado
Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. sí Señor, Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí Señor, si te tenemos a si ti, te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo. Alábele a Dios si te tengo, Señor. Si te tengo a ti, oh Dios. Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, necesitamos ser sal, recuperar la luz. Esa luz, como cantábamos, que da orden y que anhelamos, Señor, aplicar estos principios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestras iglesias, donde tú nos permites servir. Bendito seas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.